Bienvenidos a Palabra Pública. Soy Humberto Andrade, periodista, editor en jefe del think tank venezolano Econintec. Hoy invitado acá por Francisco Villarroel, el creador de este espacio. A propósito de la invitada que tenemos, que es Teresa Marinovic. Ella es licenciada en Filosofía, directora ejecutiva de la Fundación Nuevamente, que está haciendo un gran trabajo de difusión cultural en pro de la libertad en Chile. Y nos acompaña en un panel que está conformado por Rafael Acevedo, que es investigador asociado de think tank, él es director y fundador de think tank Econintec, y es investigador asociado del Texas Tech University, del Free Market Institute del Texas Tech University. Está, por supuesto, Francisco Villarroel, que es el creador de este espacio. Él está estudiando en licenciatura en Economía, es músico y está haciendo también un máster de interpretación musical en Texas Tech University. Está con nosotros Ignacio Said, ingeniero chileno de la Universidad del Desarrollo, y está el médico cirujano venezolano Luis Carlos Marchena, que también es del think tank Econintec y es miembro fundador del Movimiento Libertad Venezuela. Bienvenida, Teresa, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Yo voy a comenzar las preguntas preguntándote sobre un tema de bastante actualidad, que es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Hoy nos encontramos en Estados Unidos en un escenario que parecía inédito, es totalmente inédito e impensado para nosotros los latinoamericanos, de ver a Estados Unidos atravesar una situación así, donde hoy, 5 de noviembre, 2 días después de las elecciones, no hay un claro ganador. Además, están todas las elecciones empañadas por denuncias de fraude, y detrás de todo esto hay un gran movimiento de la extrema izquierda que ha infiltrado el Partido Demócrata y que tiene grandes posibilidades de terminar teniendo una gran influencia en un gobierno de Biden en caso de que llegara a ganar la presidencia. ¿Cómo crees tú ves algún paralelismo en lo que ha sucedido en Estados Unidos con este avance de la izquierda al proceso chileno? ¿Qué te parece? Bueno, da la impresión de que todo lo que pasa hoy día en Chile o en el mundo repercute en todo el resto del planeta, ¿no? Probablemente es Internet o no sé a qué está asociado este fenómeno, pero da la impresión de que este resurgimiento de estas ultraizquierdas que uno creía ya extintas, totalmente anacrónicas, que ya esto lo habíamos superado. Esta ultraizquierda y este renacimiento de este grupo extremista, de grupos extremistas, qué sé yo, es un fenómeno que vemos viendo ya no es solamente en Chile. Nosotros parece que somos como el país piloto donde pasan estas cosas, pero vimos el 18 de octubre pasado, ocurrió en Chile y después en Estados Unidos con el Black Lives Matter, pero en definitiva uno ve una semejanza de estilos, de movimientos, de pensamientos, de ideología, de estupidez, de frivolidad, y eso es un fenómeno. Todo parece ser un fenómeno mundial hoy día. Nada de lo que pasa en alguna parte del mundo es ajeno a todo lo que está pasando lo demás, y nosotros lamentablemente los chilenos estamos marcando tendencia también en pura de manera como bien lamentable, ¿no? Desde estupideces como las de, no sé, las tesis, estas cosas medio absurdas, infantiles, pero son fenómenos. Ahí ves tú un caso, te fijas, unas mujeres haciendo un baile, una especie de ritual bastante primitivo, sin mayor gracia, sin mayor sentido, y resulta que este baile repercute y empieza a tener resonancia en todos los lugares del mundo. Entonces, hay una mezcla ahí, ¿no es cierto?, de Internet que hace posible estas conexiones, y la idiotez que parece que nos une con todo el resto de los seres humanos del planeta. No sé, es bastante sorprendente, pero es un consuelo, es un poco, por lo menos para nosotros, para muchos de nosotros, es un consuelo decir, bueno, ya, está pasando en otras partes del mundo, esto no es un fenómeno local, no es algo que tenga que ver con algún aspecto, con alguna responsabilidad o culpa propiamente, qué sé yo, de la derecha chilena. No es solo eso, te fijas, hay algo que está pasando en el mundo y que todavía no entendemos del todo bien, pero claramente
muy parecido a los fenómenos en todas partes, digamos en España. Yo no sé si alguno de ustedes vive en España, pero España está casi peor que nosotros. O sea, uno dice, ¿cómo es posible que en Europa esto se esté discutiendo? ¿Cómo es posible que haya un movimiento como Podemos? No sé, tú dices, esto ya no es el tercer mundo, o sea, estos países desarrollados, o sea, ¿cómo pueden haber retrocedido a estos niveles? Y ahí está, pues. Y sin embargo ha ocurrido. Ahí, de esto que comentabas sobre Chile y sobre lo que ha sucedido en Chile desde octubre del año pasado, hay un tema, un gran componente de violencia. Y respecto a eso, Francisco tiene una pregunta. No, Tere, bueno, antes de darte la pregunta, estoy muy contento de que estés aquí con nosotros y me gustaría aprovechar mi pregunta, aprovechando que eres una filósofa. Para mí siempre ha sido muy importante desde el colegio. Yo tuve filosofía hasta cuarto medio, luego ya al parecer ya no es común, así que muy contento de tenerte. Me gustaría ir por ese lado más filosófico ahora. Y más que nada, me gustaría que tú aprovecharas este espacio para decirnos y darnos a entender tu visión de qué está atrás de la violencia en Chile, porque, y aquí es donde yo quiero conectar esto, la violencia con los intelectuales, porque yo creo que los intelectuales tienen un rol en todo esto, tanto en su análisis de la violencia y quizás en su promoción. Poco citando a autores antiguos que hablaban de la violencia, por ejemplo Hayek, que a mí me gusta harto, él decía que son los intelectuales quienes deciden las opiniones y los puntos de vista que terminan llegando al público. Y por ejemplo, la prensa escrita, yo lo veo en Chile, la televisión tiene a periodistas, quienes son los que deciden y filtran todo lo que al final la audiencia va a recibir. Pero los intelectuales están también en las artes, están en la literatura, lo vemos también en los foros públicos, y son el puente entre, digamos, lo que pasa en la academia, los eruditos, digamos, quienes son los que trabajan directamente en el mundo de las ideas, creando ideas, analizando ideas. Entonces los intelectuales están como un puente entre medio. Entonces, y yo creo que es muy importante porque toda esta suma de ideas seleccionadas por los intelectuales y filtradas por ellos son las que terminan deformando, deconstruyendo y luego dando forma a la realidad otra vez y creando lo que nosotros llamamos narrativa. Y bueno, la gente común que está dedicada a trabajar, esto siempre pienso en esto, que está dedicada a trabajar o a su familia o a desarrollar sus propios intereses, no está dedicada a leer papers o tratados, grandes volúmenes de algo, sino que, digamos, utilizan a estos intelectuales para empezar a relacionarse con las ideas que andan dando vueltas. Entonces, yo veo que hay un cierto sesgo, y a veces más que cierto, a veces muy evidente el sesgo con que los intelectuales seleccionan lo que finalmente llega hacia la audiencia. Por otro lado, tendemos a pensar en las revoluciones, y esto pensando en lo que está pasando en Chile, como cosas que suceden solo como con rastrillos, con armas, con puño en alto, pero también las revoluciones suceden de manera silenciosa, por lo mismo porque las revoluciones son basadas en ideas que trabajan en el ámbito de la mente. Entonces, a mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál es el rol de los intelectuales en Chile en, primero, haber generado el ambiente para que se aceptara la violencia, y por otro lado, para, por ejemplo, usar cierta narrativa donde la violencia ahora es siempre vista como algo pacífico. Por ejemplo, todo es pacífico ahora en Chile. Puede estar destruyendo una iglesia, pero en el general la protesta fue pacífica. ¿Cómo los intelectuales influyeron en Chile específicamente para crear este ambiente en que no podemos decir hay violencia? A ver, efectivamente, yo haría un matiz a algo que tú dices al final, ¿no? Que dices en Chile todo es pacífico. No es exactamente de esa manera, porque lo que hace un sector de la población
o lo que dice o lo que piensa un sector de la población es calificado por esos mismos que sobreutilizan incluso la palabra pacífico como tremendamente violento. Hace un par de días vi un programa de televisión en el cual uno de los panelistas, que era de izquierda, hacía notar su tremenda preocupación porque en diferentes marchas del rechazo, había visto a un personaje, que estaba vestido, caracterizado de una manera que podía considerarse quizá parecida a la de un neonazi. Y entonces lo había visto caracterizado de esta manera, sospechosa, y haciendo determinados gestos que también podían ser sospechosos, y él declarando que esto le parecía preocupante y que había que ser extremadamente cuidadoso con estos fenómenos. Y tú dices, esta misma persona que hace cuestión de un individuo que por lo demás no pasa de ser eso casi simbólico, no tiene nada, no ha hecho nada, este señor que hace cuestión de este personaje porque le parece sospechoso, le resulta de lo más natural todo lo otro que ha pasado en el sector opuesto, ¿no es cierto? Quema, saqueo, barricadas, violencia, destrucción, muerte, en fin, todo eso parece ser parte de una protesta social. Lo otro, sin embargo, es tremendamente violento. Ver a un señor que quizá parece neonazi sí es violento. Entonces, bueno, pero yendo al fondo del asunto, ¿no? O sea, quiero decirte con esto que hay un doble estándar que yo creo que también está a nivel mundial. A propósito con esto que tú decías de Trump, hoy día yo leía a un diputado chileno, decir que esto era trágico, la situación de Trump y el extremismo de Trump y que hubiera gente en Chile que defendiera a este extremista, y tú te sientas y dices, a mí no me resulta simpático Trump, no soy fanática de Trump, es más, me resulta, diría como ser humano, te diría que me resulta desagradable incluso, pero yo tengo derecho a pedirle a este señor o a este diputado que me explique dónde está el extremismo de este individuo, con este jopo rubio y con este tostado de solarium que no me resulta agradable ni simpático, pero ¿dónde está el extremista? ¿Qué hizo él? Entonces no importa lo que él hizo, él está de un lado de un sector político que es calificado por sí mismo como violento, agresivo, homofóbico, racista, clasista, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, pero quiero irme al fondo de lo que tú decías. O sea, por una parte yo creo que a lo largo de la historia, hace unos 10, 15, 20 años, se produjo a nivel cultural una especie de relativización de los valores, ¿no? O sea, como que no había bueno ni malo, se produjo una tendencia a decir que un poco cada uno con lo suyo y no había mayores diferencias entre una cosa y otra, no había bueno y malo, sino en términos meramente subjetivos. Y dentro de esta relativización, creo que eso se encauzó luego, actualmente por lo menos, en una relativización del lenguaje. La izquierda tomó o probablemente la implementó, por lo menos desde quienes son las cabezas más pensantes, los ideólogos de esta ideología que evidentemente se guía por muchas personas de manera inconsciente, sin saber muy bien lo que hacen. Se empezó a producir una relativización del lenguaje. Entonces, se empezaron a utilizar conceptos como violencia estructural, por ejemplo. A mí me violenta lo que tú haces. Esto es, la desigualdad es una forma de violencia estructural. Se empezaron a usar conceptos que sutilmente, o quizá no tan sutilmente, daban a entender, ¿no es cierto?, que eran realidades tales que solamente podían ser combatidas por la vía de la violencia. Si tú dices, ¿no es cierto?, oye, fíjate que esto que tú hiciste es violencia conmigo porque me dijiste fea, entonces yo puedo ser violenta contigo de vuelta. Entonces produce una relativización, un uso de la palabra violencia que está fuera del contexto de lo físico, pero que en la medida en que yo empiezo a usarlo, pavimento el camino en el fondo para una legitimación del uso de la violencia física como respuesta a esta violencia, supuesta violencia, que en el fondo es, como decían en algún minuto, lo dijo Carlos Peña acá en Chile, es una trampa semántica, es una manipulación del lenguaje semántico en el fondo que apunta en definitiva a justificar la violencia física, que es justamente
aquello a lo cual se supone en una democracia todos hemos renunciado al uso de la fuerza, ¿no es cierto? Todos, es de la esencia de la democracia que los asuntos, los conflictos no se resuelven por la fuerza, está en la base. Sin embargo, se ha producido este fenómeno, se ha ido legitimando, y también yo creo que se ha producido otro fenómeno que tiene que ver con, que es muy propio de la naturaleza humana, en el fondo, que tiene que ver con que hemos gozado de largos tiempos de paz y de prosperidad. Probablemente en la historia de la humanidad nunca hubo mayor bonanza, mayor tranquilidad, y no me refiero a Chile solamente, yo creo que a nivel del mundo. Y cuando tú llevas mucho tiempo disfrutando de algo, olvidas, probablemente es muy fácil olvidar que ese algo de lo que tú estás disfrutando no es algo natural, no es algo dado, no es algo propio de la naturaleza, sino que es algo adquirido, ganado, conquistado. Yo creo que los seres humanos nos olvidamos fácil de eso, es cosa de verlo en la experiencia personal, nos acostumbramos. Con mucha facilidad perdemos de vista el carácter de don de determinadas realidades que hemos recibido. Y cuando nos olvidamos de eso, ponemos todo en peligro, ¿no es cierto? Entonces, nos olvidamos, relativizamos el tema de la violencia, las estamos entendiendo como una respuesta natural a situaciones que en realidad no son propiamente violencias, pero que las llamamos así para justificarlas, y por otra parte, no estamos siendo conscientes de que ni la paz que hemos gozado en las últimas décadas, en los últimos siglos quizás, ni la paz es natural, ni la riqueza es natural. Como dice Agustín Laje, hemos naturalizado la riqueza, hemos naturalizado la paz, y por eso no creemos que es casi una especie de estado natural es en el que nos encontramos. Y por lo tanto, cualquier cosa que yo haga no va a tener ningún efecto en ese sentido, sino que me va a volver a traer este estado de naturaleza que es próspero, rico, abundante, qué sé yo. Entonces yo creo que lo que está pasando es una respuesta a eso, es una demostración más de que el ser humano se olvida muy fácilmente de lo que tiene o de lo que es, en el fondo. O sea, se olvida de que de base, ontológicamente, es un ser, está en la miseria, y que para no estar en la miseria tiene que hacer muchas cosas. Lo hemos olvidado. Y la tecnología también ayuda a ese olvido, digamos, permite que tú te confundas, te enajenes un poco, no sé, estás permanentemente enajenado, o sea, permanentemente fuera de ti mismo, y por lo tanto sin posibilidad de tomar contacto con tu verdadera naturaleza, la naturaleza de las cosas y qué sé yo. Entonces estamos viviendo esto, y por eso yo creo que esto es un fenómeno mundial. Creo que han pasado muchos cientos de años, ¿no es cierto?, sin guerra, sin mayores sobresaltos, sin grandes calamidades ni problemas. Y bueno, ponemos todo en riesgo dado que creemos que esto es un estado natural al que vamos a volver de todas maneras, ¿ah? El punto de partida. Así como hay oxígeno en el mundo, hay paz, hay riqueza y hay prosperidad. Y probablemente, bueno, estamos necesitando como seres humanos un periodo de mayor dificultad para volver a tomar contacto con nuestra propia precariedad y actuar de manera un poco más responsable y consciente. Pero es muy posible desde mi punto de vista que necesitemos en este minuto un periodo de aprendizaje y que estemos cayendo en lo que ya se conoce, ¿no? Que cada cierto tiempo viene en crisis precisamente, y siempre por la misma razón. El ser humano se le olvida de a dónde viene y a dónde va si es que hace o tiene determinadas conductas. Es como el hijo del rico, ¿no es cierto? El hijo del rico, el príncipe, el hijo de papá, como le llamamos en Chile. Bueno, tú conocís ese término, pero todos los demás no. El hijo del papá, no sé si es una expresión que usan en otros países de Latinoamérica, pero es ese niño que creció en la abundancia y que cree que la situación en que vive es más o menos normal, común, y no lo es. De hecho, un segundito. A nosotros siempre hablamos de Atenas, que somos herederos de Atenas, de los griegos, pero todo el florecimiento de la escuela de Atenas se dio en una ventana de paz que tuvieron en el 470 y el 430, entre dos guerras, y de ahí todo lo que conocemos que pudimos heredar. Entonces es verdad que solo en paz puede haber progreso. Solo en paz. Lo que pasa es que estamos en una paz, y esto, a ver, solo es una paz
complicada también está. Yo creo que una autocrítica que uno deberá hacer, y que tampoco va a servir para mucho porque en el futuro seguramente las generaciones van a volver a cometer los mismos errores, pero una autocrítica que uno siempre se debiera hacer es que cuando uno implementa un determinado modelo social o modelo económico, sea el que fuera, incluso, qué sé yo, un estado de bienestar, por ejemplo, tú no puedes olvidarte de que tienes que cultivar en los ciudadanos las características que son necesarias para sostener ese modelo. Si tú quieres un estado de bienestar, entonces tienes que crear individuos que sean más conscientes de su responsabilidad para sostener ese estado que de sus derechos para gozarlo. Si tú desarrollas exacerbas un poco esta sensación de que yo tengo derechos y mis garantías, y si tú refuerzas demasiado esta conciencia subjetiva, individual, cómoda, individualista en el mal sentido de la palabra, si tú te vas en esa dirección, evidentemente ese mismo estado de bienestar no se va a poder sostener con un individuo promedio que tiene esa mentalidad. Y esto también pasa con el capitalismo, ¿no? O sea, si tú quieres que el capitalismo prospere, se arraigue en la mentalidad de las personas y se mantenga, y, en fin, etcétera, tú tienes que crear, educar, promover determinadas características en los seres humanos que tienen que ver con actitud frente al trabajo, responsabilidad, ahorro. Y por eso es que es tan difícil, ¿no es cierto?, que sobreviva un modelo capitalista sin difícil o imposible sin una ética asociada. Y yo creo que en eso sí tenemos que hacer una autocrítica, en que probablemente por lo menos en Chile, ¿no? O sea, asumimos un modelo económico y pensamos que con ese modelo económico que producía progreso bastaba para que ese modelo se instaurara. Y no, tenemos individuos que efectivamente quieren gozar del capitalismo, que de alguna manera gozan de sus bondades, pero que no son capaces ni están dispuestos a sostenerlo. Entonces, creo que es algo como para reflexionar, digamos, o sea, qué características, qué tan importante es cuando tú quieres promover un modelo económico, un modelo político, un modelo cultural, qué tan importante es formar de manera coherente a los individuos, o sea, a los individuos que van a hacer posible o sostener ese sistema. ¿Ah? Y insisto, esto también vale para el estado de bienestar. O sea, de alguna manera el estado de bienestar, el fracaso del estado de bienestar y el fracaso del capitalismo, entre comillas, porque es un fracaso bastante distinto el de uno que el del otro, pero el fracaso al que estamos presenciando en términos de mucha gente denostando este modelo, diciendo que fracasó y que es un desastre y todas estas revueltas y qué sé yo, el fracaso tiene que ver con la característica humana, con el perfil humano del individuo que creció bajo el alero de este modelo, pero que no fue educado con las virtudes, con la ética que era necesaria para sostener este modelo. Perfecto, Teresa. Esa reflexión que haces nos da pie para la intervención de Rafael, que va muy, muy orientada a Rafael, por favor. Bueno, ante todo, Teresa, de verdad, un honor conocerte, de verdad, y muchas gracias a ti, y por supuesto también a Francisco por darnos la oportunidad a todo el equipo de Conitec estar aquí junto con él, sobre todo el gran trabajo que él está haciendo y el gran trabajo que tú haces, de verdad, es un honor. Y de verdad, mira, yo te estoy escuchando y estoy diciendo, bueno, prácticamente te estás adelantando a lo que yo quería preguntar, porque fíjate, algo que yo siempre he discutido, ¿verdad?, es que Chile ha sido un ejemplo para Latinoamérica e incluso para el mundo de cómo podía ser exitoso un país con una economía libre. Sin embargo, creo que a pesar de todo el éxito económico, me da la impresión que la izquierda sembró, y muy bien, un resentimiento social, e incluso mismos chilenos que han gozado de los beneficios de este sistema le están dando la espalda al sistema que los benefició tanto. Yo creo, la otra vez hablábamos Francisco e Ignacio, que yo creo que lo que pasó allí es que en Chile, sobre todo los tecnócratas, los economistas,
las personas que se dedicaron a crear estas instituciones se afianzaron y se focalizaron solamente en, digamos, en los beneficios económicos. Y no defendían, decimos en Venezuela, a capa y espada el sistema por aquel pecadillo original de que el sistema se origina bajo una dictadura. ¿Ok? O por lo menos que eso es lo que la izquierda ha dicho, y ese es el punto débil del sistema, de que eso viene de la herencia de ese pecado original. Entonces mi pregunta... Y también está el tema de que hay acá, y como en todas partes también del mundo, ¿no? Siempre, junto en un modelo capitalista, hay mucho también capitalismo de amigos, ¿no? Exacto. Eso no se quita, el famoso capitalismo de compinche, el capitalismo de amigos, el corporativismo, etcétera. Eso no se quita. Pero el sistema es bueno. Chile ha sido la mejor economía de Latinoamérica en los últimos años. Y no es porque entonces sea malo el sistema. Pero la pregunta de la que te quería comentar, la que te quería hacer es: ¿cómo crees que desde las instituciones educativas y culturales se ha promovido esta idea clásica del marxismo, de que el éxito chileno se construyó sobre el despojo a la clase trabajadora de derechos y beneficios, para dárselo o para apoyar más a la élite, a los burgueses? Esto se produjo, o sea, esto que dices tú es cierto, entonces el discurso clásico de izquierda, en que en el fondo la riqueza es un juego de suma cero, en el cual lo que gana uno es siempre a costa de quitárselo a otro. Este discurso ha estado presente e impregna permanentemente a los periodistas en los medios de comunicación, a los profesores de los colegios públicos. Entonces, es un discurso que está ahí permanentemente. Es un discurso que tuvieron y han tenido muchos políticos que, por una parte, disfrutan de este modelo de toda clase de privilegios, pero tienen este discurso que les gana voto. Estos mismos políticos fueron solventados irregularmente o ilegalmente por empresas. O sea, hubo empresarios que alimentaron a políticos que tenían discursos antiempresarios. O sea, empresarios que pensaron que esto no tenía efecto. O sea, que lo que ocurría en el ámbito político iba por un carril paralelo a lo que pasaba en el ámbito económico. Y eso es de una, no sé, desde mi punto de vista es de una estupidez mayúscula, ¿no? Entonces, ocurrió eso, ocurre este otro discurso. Ocurre también que vivimos en una sociedad con muy poca desarrollo intelectual, con muy poca capacidad de reflexión. Entonces este discurso simple, medio tonto, ¿no? Medio superficial, de que lo que tú ganas es a costa de algo que me quitas tú a mí, bueno, no es sometido a demasiada revisión. No se discute mucho. Entonces también abandonamos la educación. No es solamente que digamos, abandonamos el discurso en el plano político. Los mismos los mismos empresarios subsidiaron un discurso que era antiempresario. Descuidamos las escuelas, las universidades, descuidamos la formación y al mismo tiempo desarrollamos individuos que estuvieron excesivamente expuestos a televisión, sobreestimulación, internet, celulares, juegos ¿cómo se llama estos juegos clásicos? Y que por lo tanto tampoco son muy inteligentes. El otro día veía una noticia, o sea, esta es la primera vez de que se tiene noticia que la generación actual es más limitada intelectualmente que la generación anterior. Eso no había pasado antes, no se tenía noticia de algo así. Y no es extraño, a mi juicio es el efecto, digamos, indiscutible de la tecnología mal utilizada, del ser humano en el fondo absorbido un poco por esta tecnología. Ahora, estas paradojas, estas cosas que a ti te sorprenden un poco de Chile, no están demasiado lejos, por ejemplo, de lo que pasa con Venezuela. O sea, tú ves, acá nosotros tenemos a muchos venezolanos en Chile que han llegado, y qué sé yo, y tú les oyes conversando con ellos, tienen muchos de ellos un discurso completamente socialista.
Y tú dices, pero no puedo creer, pero entonces te hablan en contra de Maduro, en contra de Chávez, del desastre que fue esto, de que se tuvieron que venir, que están felices en Chile, pero vienen a Chile y tienen una concepción y vienen con una formación tal que en el fondo no se dan cuenta de que están defendiendo los principios que sustentan el modelo de país del cual huyeron, tuvieron que arrancar. Entonces, estas paradojas, te fijas, o sea, ¿cuándo se producen estas paradojas? Cuando en el fondo no hay reflexión, no hay formación intelectual, no hay debate, no hay diálogo, no hay pensamiento crítico, entonces la persona no conecta. Y yo he discutido con muchos venezolanos acá en Chile, así como que me dicen, no, si acá eres fundamental, un cambio de constitución, y uno dice, oye, pero si esto comenzó en tu país con esta misma lógica, o sea, ¿cómo para ti no te dice algo que los políticos estén proponiendo un cambio precisamente ahí donde se regula el poder? Porque eso es la Constitución finalmente. Es una herramienta de límite o de control del poder político, mucho más que de ofertas o garantías para los ciudadanos, o sea, garantías para el ciudadano, para el ciudadano respecto de este poder político que puede descontrolarse, desbandarse y arrasar con él. Entonces, ¿cómo tú ves un venezolano entonces defendiendo este proceso constitucional que tenemos y sin ninguna aprehensión respecto de él? Y tú dices, pues, no puede ser, o sea, no puede ser que tú me digas esto, y así es. Y las personas huyen de sus países y van a otros países y son partidarias eligen a los mismos que en el fondo votan por lo mismo por lo que se fueron. Entonces tú ves estas paradojas, estas contradicciones, y yo creo que tiene que ver con que hemos perdido completamente la capacidad de análisis, de pensamiento, de reflexión y de crítica. Y esto no sé cómo se va a recuperar. Probablemente cuando lleguemos a un estado de miseria absoluta y empecemos a recuperar, o quizás no sé, algo tiene que producirse, me parece, externo, fuerte, que nos remezca y nos obligue a volver a sentarnos y actuar como seres humanos y no como marionetas, o no como unas cosas, digamos, manipuladas, unos títeres de no se sabe qué, del estímulo de la última moda. Tú ves también, es muy interesante cómo la gente cómo se están comportando, por ejemplo, la gente joven. Es como bien increíble. O sea, ¿cuál es el concepto de bien que manejan? ¿Cuál es la moral que manejan? ¿Cuáles son sus ideales? ¿En qué consisten sus luchas sociales? Yo me reí y lo he dicho en bastantes comentarios o columnas que he hecho yo. O sea, el máximo gesto de empatía del personaje, del joven actual, es cambiarse la foto de perfil. Entonces tú dices, oye, pero por favor, o sea, hablemos en serio, ¿no? Esto está como que esta necesidad, una empatía además, o por ejemplo la sobrevaloración de la figura de la víctima. De pronto, en la época mía, cuando yo era joven, nadie quería ser objeto de compasión. Era como, yo no puedo inspirar lástima. Eso no es atractivo, inspirar lástima, ¿no? El héroe no puede ser un héroe lastimoso, lastimero, que da lástima, que produce compasión. Bueno, hoy día la víctima tiene como un estatus muy importante, social. Es una figura atractiva, es una figura que da popularidad. Si tú eres víctima, tienes muchos likes, ahora eres desechada rápidamente también como víctima. O sea, tú como víctima capturas mucha atención, pero como en realidad tú solamente le das a ese joven o a esa persona, le das la excusa de mostrar lo empática que es solidarizando contigo, pero en realidad ese que solidariza contigo, ese que te pone like, lo que quiere es mostrar su propia virtud, y por lo tanto te desecha rápidamente. Cuando ya tú saliste de esta posición de víctima, bajaste en los índices de popularidad, apareció una víctima nueva de alguna cosa, de alguna tragedia existencial distinta, entonces ya te desecharon como víctima y buscaron otra.
para mostrar nuevamente cuán buenos son cambiándose la foto de perfil, cuán buenos son adhiriendo al eso, pues, Black Lives Matter, todos somos Greta y cuánta idiotez, cuánta pelotudez existe, ¿no? Entonces, eso también es interesante. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a recuperar nuestra capacidad intelectual? Yo no lo sé. Sí, me llama la atención, disculpa, que tú dices de la contradicción entre que hay una cultura del victimismo, pero a la vez en Chile salió una encuesta por la Universidad Diego Portales que al menos 1/3 de los estudiantes, creo que era de octavo, está a favor de la violencia como uso de herramienta política. Es como, está la cultura del victimismo, pero a la vez estoy a favor de la violencia cuando me conviene. Porque no entiendo, porque yo creo que no dimensionan bien. Yo creo que eso está dentro de la categoría tontera, estupidez. Yo creo que no están dimensionando bien. Es como cuando yo les oigo esa frase, una frase que se puso de moda el año pasado, cuando se produjo todo este fenómeno de evasión del pasaje de metro y qué sé yo, entonces se instauró como en el eslogan: somos la generación de los que no tienen miedo. Y uno dice, bueno, la generación que no tiene miedo, la persona que no tiene miedo en absoluto es un estúpido, ¿no? El miedo, está bien, el miedo puede paralizar, pero al mismo tiempo alerta sobre situaciones de riesgo y tiene que ver con tu capacidad de medir, ¿no es cierto? De calibrar lo que está pasando afuera para no exponerte innecesariamente. Entonces, tener algo de miedo es como la culpa. Entonces, la culpa en exceso paraliza, pero una persona que no tiene en absoluto culpa es un enfermo. Una persona que no siente en absoluto miedo es un idiota. ¿Ah? Entonces, estamos con estas generaciones así. Yo no sé qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Porque además, a medida que mientras más comodidades tienen esta gente joven, ¿no? Más facilidades tienen, más habilidades pierden, me parece. Yo les decía el otro día, la Oriana Falacci escribió en algún minuto un libro, me acuerdo, diciendo cómo nos habíamos transformado progresivamente en personas inútiles, ¿no? Hoy día un niño no es capaz de leer un mapa, no es capaz de prender fuego para calentar algo porque en el fondo está acostumbrado al microondas, o sea, no sabe ni siquiera cómo hacerse un café si no tiene hervidor. Ya. Uno dice, todo eso es fantástico, ¿no? No nos vamos a poner retrógrados ni románticos de lo arcaico. No se trata de eso. Pero el punto es que han hecho estas personas, ¿no es cierto?, que han disfrutado de todos estos logros, conquistas en el fondo de la modernidad, ¿qué han hecho con ese tiempo alternativo? Porque si entonces ya no fuiste capaz de leer un mapa, si tampoco fuiste capaz de aprender a manejar, porque todo esto es con un botón, y tampoco es necesario prender fuego, porque resulta que con otro botón también está resuelto el asunto, y tú con esa capacidad ociosa no hiciste absolutamente nada, no es de extrañar que tengamos individuos muy incompetentes, disfuncionales en el fondo. O sea, atrofiados por una tecnología de la que gozan sin habérsela ganado, en definitiva, por decirlo de una manera. Acá hay una hija mía poniéndome cara. ¿Qué pasa? Esta es una fórmula de pedir permisos, ¿o no? Bajo presión. Que comentabas de la cultura del victimismo y todo, se enmarcan en todo, digamos, un filosófico global de lo que es lo que nos va a hablar Ignacio. Adelante, Ignacio. Hola, bueno, Tere, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, siempre es un agrado estar con todos ustedes. Esto es muy entretenido y el hecho de hacer, ¿no es cierto?, un ejercicio mental para poder conversar entre todos y pensar un poquito qué es lo que nos hace falta. A todos. Bueno, antes de entrar en el tema que había pensado, yo quería tomar hartas cosas que se habían dicho que son cosas muy interesantes. Primero, cuando Francisco hablaba en un principio, ¿no es cierto?, acerca de que todas las revoluciones, o que en cierto sentido, ¿no es cierto?, todas estas modelaciones de distintos pensamientos y de distintos cursos en las coyunturas críticas de la historia, ¿no es cierto?, que va a ir tomando la humanidad, la hacen en siglos intelectuales. Yo concuerdo fuertemente con eso y cabe destacar, ¿no es cierto?, que si bien tengo memoria, dentro en la era de la modernidad, una de las personas más potentes, ¿no es cierto?,
que sin duda respaldó esta tesis fue Lenin. Y Lenin, ¿no es cierto?, en el periodo hace ya, bueno, 200 años para la contrarrevolución rusa, fue él el que dijo que, bueno, son los intelectuales las personas que iban a diseñar, ¿no es cierto?, los cambios de paradigma mediante el uso de tontos útiles. Que realmente eso es lo que ha ido pasando, ¿no es cierto?, a lo largo de este tiempo, con lo que hablaba Tere acerca, ¿no es cierto?, de la falta del uso de la razón, sobre todo, ¿no es cierto?, en nuestra juventud. Otra de las cosas interesantes de lo que hablaba, ¿no es cierto?, Tere, era acerca de como esta moldura, ¿no es cierto?, que han hecho los medios o que hacen o que hacen los políticos o estos personajes de opinión acerca, ¿no es cierto?, de cómo se ve la realidad dentro de esta subjetividad. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es esta purga, ¿no es cierto?, esta pelea arcaica, que la verdad es que no hace sentido realmente entre una derecha y entre una izquierda. No sé qué es lo que opinas tú, Tere, pero en este sentido es cuando la izquierda toma a este neonazi, ¿no es cierto?, y se lo instala en cierto sentido a las marchas del rechazo. Y a mí las cosas que a mí más me dan risa de esto, ¿no es cierto?, estudiando a Hitler y estudiando, ¿no es cierto?, el movimiento nazista, es que Hitler en sí, ¿no es cierto?, tiene toda una estructura de izquierda. Hitler, ¿no es cierto?, pensaba en el colectivismo, en el sacrificio, ¿no es cierto?, del individuo en son del colectivo nacionalista. Sí. De esta raza aria, raza superior. O sea, lo único que tiene de coincidente con un pensamiento de derecha es que es anticomunista, nada más. Pero lo más al comunismo, está más cerca del comunismo que ninguno. Bueno, los extremos siempre se topan, pues eso es como... Sí, de acuerdo, y lo más paradójico, lo más entretenido de todo esto es que, bueno, Hitler pensaba, de acuerdo a sus fuertes, ¿no es cierto?, sentimientos nacionalistas, cuando él se da cuenta, ¿no es cierto?, que la socialdemocracia alemana en esos años estaba toda liderada por judíos, y que más encima, ¿no es cierto?, él pensaba que el capitalismo era una enfermedad judía, ¿no es cierto?, liderada por los marxistas para oprimir a la gente, al proletariado en ese sentido, que eso es una paradoja ya, que la izquierda lo use, ¿no es cierto?, para denostárselo a la derecha, para mí es sin fin ya un fondo de ignorancia y de, ¿cuál es la palabra?, manipulación tremenda. Yo creo que no es ignorancia, yo creo que es una estrategia inteligente. Buscaron el elemento que podía tener en común el nazismo, o sea, buscaron la forma de ponerse en la antítesis de los nazis, digamos, a partir de un detalle, como dices tú, una cosa casi menor. Y bueno, y salen y navegan así a lo largo de la historia y así se han movido y así han logrado, así es que ellos tienen cierto grado de legitimidad que los nazis no tienen. Así es como tú ves un miembro del Partido Comunista en el Congreso de Chile o en un congreso, me imagino, de otras partes, felizmente sentado, exhibiendo orgulloso la olla y el martillo, y tú dices, pero esto ¿cómo es posible, digamos? Y bueno, estratégicamente hablando lo hacen bien, pues son astutos, lo saben hacer y saben zafar de todas estas situaciones. Es impresionante, o sea, es impresionante que el nazismo en el fondo está prohibido como ideología. Tú no vas a ver a nadie, ¿no es cierto?, haciendo el saludo, o sea, es muy extraño, digamos, o sea, es universalmente repudiado, y sin embargo los comunistas ahí están orgullosos y cargan con más número de muertos todavía. Ahora, una cosa interesante también, la izquierda funciona sobre la base de esta dialéctica odiosa. Esa es la forma esa es su estrategia y al mismo tiempo su objetivo, ¿no es cierto? La forma es el camino a través del cual llegan y lo que quieren, lo que necesitan. Ya. Como eso es así, como la izquierda funciona a partir de esta dialéctica, evade, por lo tanto, cualquier discusión o conversación o diálogo más o menos serio. Entonces, tú ves, por ejemplo, si retrotraigámonos a Hitler. Tú dices, si tú quieres que un fenómeno como el de los nazis no se repita, no te basta con hacer una exhibición de todo lo que fueron los campos de concentración.
los seres humanos, por naturaleza, en primera instancia, vamos a sentir repugnancia por lo que ocurrió en los campos de concentración, en las cámaras de gas, son cosas terribles. Pero ¿qué es lo que a ti realmente te impide repetir la historia? No es ver, condenar un resultado que de por sí resulta repugnante para la naturaleza humana, sino que detectar cómo fue que otros seres humanos, que no eran todos unos psicópatas, no eran todos unos enfermos, ¿cómo es posible que una buena parte de la población alemana adhiriera a esto y se sintiera cómodo con esto, ejecutara esto? Hitler es un psicópata, pero siempre ha habido psicópatas en la humanidad, ¿no? Y van a seguir habiendo. El punto es cómo es que un psicópata logra transformar, logra dirigir un país, logra conducir una determinada política, ¿no es cierto?, genocida, y ser seguido por miles, millones de personas. Eso es lo interesante, cómo es que llegamos ahí. Entonces, no tiene ningún sentido, si tú quieres evitar repetir la historia, ¿no es cierto?, ver que en tal situación hubo hombres capaces de mucha crueldad. Lo interesante es ver cómo llegan esos hombres a hacer eso. Cómo es que estos otros seres humanos, que probablemente no eran psicópatas, probablemente eran personas normales, cómo llegan a ver al otro, a su prójimo, por decir una terminología católica, a sus seres humanos, a su igual, cómo llegas a verlo como un monstruo al punto de que eres capaz de comportarte monstruosamente con él. Entonces, pero la izquierda nunca va a querer ni va a promover en el fondo que uno haga este tipo de reflexiones, que uno se plantee por qué o cómo es que llegamos a tal o cual situación. Esto es, tú lo sabes, esto en Chile es evidente. O sea, estamos permanentemente recordando los abusos que se produjeron durante el gobierno militar, pero nadie reflexiona de cómo fue que evidentemente hubo abusos. No, a mi juicio no fueron sistemáticos, pero no importa, hubo abusos. El punto es cómo llegas a eso. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cuál es el camino que te transforma a ti en un psicópata? ¿Cuál es el camino que te transforma a ti en una persona susceptible de ser gobernada por un psicópata o de votar por un psicópata? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llega a eso una sociedad completa? Bueno, ese tipo de razonamientos, que en definitiva son razonamientos, insisto, un poquito más sofisticados, no es que sean de la NASA, pero un poquito más sofisticados, un poquito más reflexivo, ese tipo de razonamiento en la izquierda los evade, porque ella necesita este conflicto. Entonces, cuanto más simple sea la cosa, cuanto más sea que hay gente mala y hay gente buena, y ellos, por supuesto, siempre del lado de los buenos, los demás en el lado de los malos, y así es también como se va perpetuando la historia, porque en el minuto mismo en que tú dijiste, en que tú desconociste o te olvidaste de que dentro tuyo había también un principio de mal, tú no eres un psicópata, tú no eres una persona mala, pero hay dentro de ti, están estos dos principios en pugna, y a veces prima uno, a veces prima otro, o qué sé yo. Esa es la situación de todos los seres humanos. El minuto mismo que tú te olvidas de esto y empiezas a poner el mal en alguien o en algo que está fuera de ti, en ese mismo minuto tú estás muchísimo más expuesto a transformarte tú en una persona mala. Porque claro, tú eres bueno, estás del lado de los buenos, y en el fondo, dado que estás del lado de los buenos, estás en condiciones de... Sí. Entonces tú tienes derecho a hacer cualquier cosa con aquel otro que en realidad está del lado de los malos y es monstruoso. Un poco es lo que les explico siempre a mis niños yo. Claro, cuando tú ves una película de superhéroes, ¿no es cierto?, de Batman, uno no lamenta que muera el Guasón, porque el Guasón es una persona mala. Entonces está bien matarla, está bien que muera, está bien que sufra, no hay compasión por el Guasón. ¿Por qué? Porque es una película, y en esa película, en el fondo, insisto, está el superhéroe bueno y acá está el otro, el malo. Y está muy bien, es una película. El problema es cuando esa lógica, ¿no es cierto?, la trasladamos a la realidad, a la vida social. Entonces, cuando empezamos a sentir que nosotros somos los buenos y que al frente tenemos gente mala, entonces esa gente mala ya la vamos deshumanizando, vamos quitándole el carácter de ser humano, despojándolo inconscientemente,
y por lo tanto, interiormente también justificando que esa persona sea tratada como algo que no, como digamos, no merece esa persona ser tratada con respeto, con dignidad, porque en realidad no es una persona degradada, una especie de monstruo. Entonces, es así como llegamos a estos periodos de conflicto. Y por eso son tan delicados, ¿no? O sea, uno empieza a ver, cuando uno lo han tratado muy mal, uno ve en las redes sociales este fenómeno, llega un punto en que uno se pone tremendamente agresivo con otras personas y empieza a andar con actitudes como de sospecha o de polarización, que son muy dañinas. Y se va produciendo un círculo, se va creando una bola y esta bola, bueno, aumenta, digamos. Sí, Hay bueno, ¿Qué dice de la OMS el médico? ¿Perdón? Hay un médico presente, que se me olvidó cuál es tu nombre. Sí. Hola, un placer. ¿Qué tal? Bien. Yo soy muy dispersa, entonces dentro de esta dispersión me acordé de la OMS. Sí, no, precisamente Luis Carlos quería hacer una intervención respecto a lo que, un poco relacionado a lo que ha sido el avance, digamos, del totalitarismo o de las políticas totalitarias, a propósito, usando como excusa la pandemia del virus, del nuevo coronavirus o del virus del Partido Comunista Chino. Sí, como dice Trump, el virus chino. El virus chino. Sí. Actualmente lo que se ve es que en Europa lo que estamos viendo es que una segunda ola de esta enfermedad y que ha venido acompañada por decisiones que se están tomando desde los gobiernos que son autoritarias. Pero si uno los va a correlacionar desde el punto de vista epidemiológico, no guardan ningún tipo de relación con la enfermedad que se está tratando, o que estamos teniendo actualmente. Así es. Yo soy partidario incluso de que la enfermedad existe, porque hay negacionistas, pero yo soy partidario de que la enfermedad existe, que el virus existe, y de que el virus es potencialmente letal en un grupo de personas, en un sector de la población. Pero también creo que lo que se ha construido sobre esos hechos que acabo de mencionar, ha sido un fraude, una estafa. Porque el lockdown no funciona para evitar el contagio por este tipo de enfermedades, de virus respiratorios, porque la máscara no protege, porque el distanciamiento social tampoco impide eso, y esta enfermedad va a continuar cumpliendo con su ciclo epidemiológico independientemente de las acciones que se hagan. Lo que sí hemos visto, por lo menos en el caso de Europa, es que actualmente se están tomando medidas altamente totalitarias y hay una aceptación de la población que es bastante preocupante. Sí. O sea, como tú le dices a una persona que se quede en su casa desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana por medidas sanitarias en relación a esta enfermedad, y ella lo acepta. Y lo peor es que critica a quien no lo hace. Entonces, ese nuevo normal que estamos viviendo actualmente, lo que es una imposición de un Estado totalitario que nos vendieron desde China y lo hemos comprado. Sí. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Bueno, lo que dices tú, yo, por supuesto que yo no soy ni una experta en temas de salud, ¿no? Pero uno está, por lo menos yo estoy al tanto de, en primer lugar, los errores que cometió la OMS en el pasado, errores muy graves. Entre otros, el último fue con la gripe porcina del H1N1, no me acuerdo cómo se llamaba. También la anunció como una gran pandemia. Se gastaron $18 mil millones, creo, en la creación de una vacuna que no se utilizó. Es una organización, no me gustan las teorías conspiracionistas, por lo tanto no creo que sea una organización que no haya que considerar en absoluto, pero tiene conflictos de interés, está financiada por Bill Gates, dueño de 7 de los 15 prototipos de vacunas más importantes que existen. Entonces, hay algo ahí derechamente curioso o cuestionable, ¿no es cierto?, que es haber tomado, en primer lugar, por lo menos en Chile lo hicimos así, haber tomado a la OMS como criterio absoluto, como una especie de oráculo,
en materia de lo que se hacía o dejaba de hacer respecto al coronavirus. Por de pronto en esto de, por ejemplo, contabilizar las personas muertas con COVID y de COVID, a causa del COVID o con COVID en una sola lista. Cuestión que o por ejemplo, habernos abstenido de haber hecho ¿cómo se llama esto? Autopsia, o de haber implementado, qué sé yo, cuarentenas, ¿no? En fin, a mí el tema, primero por una parte está eso, ¿no? De pronto estas organizaciones internacionales se transforman en referente, parece que con el apellido internacional, no sé, planetario, con este apellido, muchos individuos incautos empiezan a creer que son efectivamente el criterio oficial, el que habría que seguir, el que no puede ser cuestionado ni exige revisión, en fin. Ya, entonces eso está por una parte. Y por otra, ha sido para mí, y por lo que veo para ti también, angustiante ver el nivel de pasividad con que las personas aceptan que en nombre de la salud todas sus libertades sean vulnerada. O sea, tú imagínate que en Chile se realiza una vez al año un evento que se llama Teletón, que es un evento de recaudación de fondos para niños o personas con discapacidades. La Teletón es una institución privada, pero que hace un evento nacional masivo, que se juntan fondos para eso y ofrece una atención extraordinaria para gente con discapacidades, que a causa de accidentes o congénitas, lo que fuera. Ese evento, por ejemplo, se suspendió porque estábamos en esta situación de pandemia. Las personas no pueden asistir a servicios religiosos porque es pandemia. No se podían, quienes se casaban o estaban en esas situaciones, tuvieron que hacerlo en la más completa de la soledad porque estábamos en pandemia. Suspendimos también el Festival de Viña porque estábamos en pandemia, etcétera, etcétera. Una lista enorme. Bueno, las personas no pueden trabajar porque estábamos en pandemia, en cuarentena, etcétera. Todo eso se produjo, pero aún así nosotros pudimos, por ejemplo, votar en un plebiscito. O sea, ese acto, que es un acto político, electoral, originado, digamos, propuesto como una solución, se supone, por el mundo político, ese acto sí se pudo realizar sin problema. Todas estas otras cosas no. O sea, estamos expuestos a que todas nuestras libertades queden sujetas o definidas por el criterio del político de turno. Y lo preocupante no es que sea así, sino que lo preocupante es la falta de revisión de esto. Lo preocupante es que las personas digan, bueno, pero si es por nuestra salud. Fíjate, o sea, el manto de salud, la palabra es por la salud, hizo como que legitimó esta intromisión extrema en áreas tremendamente sensibles. O sea, que tú no puedas salir de tu casa, que tú no puedas usar una casa tuya. Porque acá en Chile por lo menos estaba prohibido, ¿no es cierto?, moverse desde la casa que uno habitualmente habita a una casa de descanso, veraneo, qué sé yo. Entonces, no, estaba prohibido eso. Está prohibido trabajar, está prohibido reunirse con la familia, estaba prohibido la Teletón, está prohibido el Festival de Viña, está prohibido. Pero para el plebiscito podemos hacer una excepción. Y lo preocupante, efectivamente, y yo no entiendo por qué, yo no sé si tiene que ver con esta falta de capacidad de pensamiento crítico, ¿qué? Y lo preocupante es que no haya crítica, que no haya cuestionamiento, que no haya prensa. Por ejemplo, que la prensa no esté dando cuenta de la discusión que se está produciendo en el mundo respecto del uso de la mascarilla. Entonces, hoy día, mientras en el mundo se está hablando de si esto efectivamente sirve o no sirve, y muchas especialistas diciendo que no es útil, incluso la OMS, dicho sea de paso, mientras eso ocurre, los medios de prensa, por lo menos chilenos, no consignan esto, no lo dicen, y no solamente eso, sino que el gobierno está anunciando que va a ser obligatorio el uso de mascarilla en las playas durante el verano. Hay una cosa también, el ejemplo clásico es el aeropuerto. Para abordar el avión, la distancia son 2 metros, pero una vez que aborda el avión, está junto a la otra persona. Absurdo, ¿no? Absurdo. Claro. O puedes ir a un restaurante, pero tienes que estar como afuera. Y entonces uno dice, entre los platos, los tenedores, no sé qué, si hay alguien contagiado. Y por lo menos ya la evidencia científica está saliendo, por lo menos en relación al lockdown ya está comprobado que lo que hizo fue aumentar la tasa de infección porque concentraba a todo el mundo en un espacio cerrado.
dentro de una casa, dentro de un apartamento. Ya, pero eso tú dices está demostrado, pero acá en Chile no hay ningún medio de prensa que lo diga, que cuestione, que le haga la pregunta al ministro. No existe. Y tú hablas con las personas en la calle, qué sé yo, y te dicen, bueno, sí, tenemos que cuidarnos hasta que nos salga la vacuna, y entonces con el ritornelo de que hasta que nos salga de la vacuna, no sé qué. Y sí, estamos todos preparados, el próximo año yo creo que va a ser igual, ya esto cambió definitivamente, todo con una tranquilidad y una pasividad preocupante. Y yo ahí coincido contigo en que es realmente preocupante porque hemos generado, así como hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, de esto de cultivar los hábitos que son necesarios para sostener una determinada cultura. Pareciera ser que hemos sido criados bajo una lógica en que estamos perfectamente aptos para ser gobernados por otros, o sea, tratados como una especie de como títeres, ¿no? Creo que tú lo has mencionado ya varias veces. Tú has mencionado varias veces la idea de pensamiento crítico. Pareciera ser que el pensamiento crítico viene a ser lo que nos está pasando aquí, porque hace un tiempo atrás yo veía en CNBC, un canal que acá, que hablaban de las mascarillas y cómo eran ineficaces, y mostraban, hacían experimentos, gráficos. Igual nada cambió. O sea, públicamente salieron estas noticias diciendo que... Pero por lo menos se discute, acá no se discute, acá tú no vas a encontrar nada. Si tú te metes a los medios de comunicación, a los medios independientes, dependientes, lo que fueran, tú no ves a nadie corriendo el riesgo. Probablemente porque no quieren correr el riesgo de ser acusados de haber producido muerte. También en esta lógica de que nadie es responsable de lo que hace, sino que las personas no son responsables. Entonces, si yo digo, oye, yo no creo que sea necesario el uso de la mascarilla, entonces yo me estoy haciendo automáticamente responsable por el hecho de que otro no la use. También está esta lógica, que si el gobierno dice, quizá estamos mejor, entonces el gobierno pasa a ser responsable de la conducta irresponsable, eventual conducta irresponsable de las personas. Ese miedo, esa idea de que todo es violación de derechos humanos, entonces al final la gente tiene miedo de tomar a veces la iniciativa, ¿verdad? Claro. Que por lo menos yo aquí... Perdón, dime. Aquí por lo menos se discutió lo del estudio del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que determinó que el 85% de las personas que se habían infectado con el virus estaban haciendo uso regular de la máscara. Pero ya estaba en la ley el uso obligatorio de la máscara. Entonces, bueno, no es eficiente, pero está en la ley, entonces la ley hay que cumplirla. Claro. Es una situación bastante complicada, porque al final hay que preocuparse de los nietos y de desarrollar no sé, como dice Francisco, no sé, una cierta capacidad de análisis. Tampoco... Las redes sociales tampoco ayudan, ¿no? Porque como este bombardeo permanente, constante información verdadera, información falsa. Tú tienes en un minuto la noticia de que murió alguien degollado y 2 minutos después una oferta de zapatos, de unos zapatos rojos bonitos. Entonces también está como permanentemente estimulado con cosas que son trágicas al lado de cosas totalmente triviales, y estás permanentemente bombardeado y está todo al mismo nivel, en la misma categoría. Entonces es bien difícil, y me imagino que eso es un desafío para los educadores, y qué sé yo, cómo se sale de esa lógica, como tú sientas a alguien y dices, concéntrate, vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a salir un poco de esta vorágine que no te está dejando pensar, que no te deja reflexionar un poco, que no te deja... lo que dice Francisco, ¿no? Tener un poquito de pensamiento crítico. Yo tengo que dejarlo porque por culpa mía, pero nos empezamos, como me demoré tanto en lograr conectarme, estoy atrasada ya para un asunto que tenía a las 5:30. Pero estuvo excelente, te agradecemos mucho que nos has dado, me escuchas. Humberto, sí, te oigo. Humberto, dejo abierta la posibilidad de que nos reunamos de nuevo si que quieren y qué sé yo, y con más tranquilidad, a ver si internet nos acompaña, la fuerza. Bárbaro. Oye, perdonen el retraso, pero fue por causa ajena a mi voluntad. Oye, un gusto y saludos.
Muchas gracias, Tere. Usando la máscara. Un gusto. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Tere. Bueno, y así despedimos esta excelente entrevista, conversación que tuvimos con Teresa Marinovic. Creo que bueno, quedan muchas reflexiones para todos y ojalá podamos concretar un nuevo espacio. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Francisco. No sé si quieres hacer una última reflexión antes de cerrar. Bueno, más bien me gustaría hacer el llamado a que comencemos a pensar cuál es lo que tenemos que hacer desde ahora, como personas que estamos en la batalla por la idea y somos, de algún modo, déjeme decirlo de este modo bien cariñoso, amigos de la libertad. Creo que es importante comenzar a reflexionar sobre nuestra labor particular. No somos personas que quizás no confiamos tanto en las instituciones, porque sabemos que los individuos pueden tomar las mejores decisiones y es importante que nosotros tomemos la iniciativa, no solo como personas libertarias, sino que nuestros hogares, nuestra propia vida. Y nada, yo diría que comenzar a leer, comenzar a investigar sobre think tanks o comenzar a ver videos. Y Tere lo dijo muy bien al comienzo, la tecnología, una de las cosas negativas que tiene una externalidad es que al parecer nos vuelve pasivos. Y la verdad es que para entrar a esto, para defender la idea, hay que ser una persona activa. Hay este dicho que dice que el ocio camina tan lento que todos los vicios le alcanzan. Y esto parece que es así, que yo mandaría un mensaje a ser una persona activa en la defensa de la libertad. No sé, ese es mi mensaje. No sé si alguien más quiere agregar algo más. ¿Alguien más? Yo creo que está bien. Así, bueno, cerramos por hoy y bueno, hasta una próxima oportunidad que podamos juntarnos nosotros también a seguir hablando de estos temas que creo que es muy importante que no perdamos este espacio y más bien abramos otros espacios nuevos para discutir y reflexionar.